¿Cómo están? Buenas tardes, nuevamente amigos, su servidor Fabián Montiel Gómez, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala, nuevamente con una charla el día de hoy bajo el esquema tributario y de verdad tenemos un gran invitado y un tema muy importante como es la cancelación de sellos digitales y sus efectos legales. En este caso, para tal efecto tenemos a un gran invitado, un gran amigo que alguna vez tuve la oportunidad de platicar con él, y el día que le propuse que me diera la oportunidad de invitarlo aquí a nuestro colegio, pues me aceptó sin ningún problema. Tenemos con nosotros al contador público certificado, Julio Alfonso Aguilar Juárez. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, agradecerte la atención y el apoyo a nuestro Colegio de Contadores Públicos. Me voy a permitir algo muy básico, la reseña curricular de él. Él es contador público certificado, es consejero de la Coparmex en Puebla, también es miembro de la Comisión Fiscal de la Coparmex de Puebla, es contador público, como lo dije, certificado, propiamente ha sido síndico del contribuyente ante las autoridades administrativas, tiene una experiencia de más de 21 años en el ramo del ámbito tributario, en el ámbito fiscal. Bienvenido, amigo, por aceptarme esta participación en nuestro Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala. Muchas gracias, Fabián. Aquí todo un gusto el poder participar contigo y bueno, estas charlas siempre son interesantes. Y más por la importancia, amigos, de los que nos están viendo en redes sociales, más por la importancia que tiene el tema que vamos a tocar el día de hoy. Algo que sí, sus efectos, el hecho de que al contribuyente no se le permita llevar a cabo la emisión de comprobantes fiscales digitales, pues impacta de mayor importancia en el ámbito de su desarrollo económico. Le pega en el bolsillo, quién sabe por qué, creo que la autoridad administrativa en su momento se dio cuenta de dónde lo podía hacer. Pero bueno, vamos a iniciar, ¿te parece, amigo? ¿Te parece que iniciemos con Perfecto. esta pequeña charla? Vuelvo a reiterar la cancelación de sellos digitales. Bueno, pues vamos a iniciar primero dentro de las obligaciones fiscales que tiene un contribuyente, que son las generalmente básicas, lo que es un registro federal de contribuyentes, el que se registre, la emisión de comprobantes, la contabilidad, el presentar declaraciones y la atención a autoridades, siempre lo he mencionado, son obligaciones de todos los que tributan. Ahora, nos vamos a enfocar en la emisión de comprobantes fiscales. ¿Qué es un certificado de sello digital? Me gustaría que nos lo explicaras, contador, porque resulta que nos están viendo también estudiantes, se conectan con nosotros estudiantes y de alguna manera pues es importante que nos escuchen. Perfecto. Pues mira, el certificado de sello digital es un documento que lo que busca es ser un vínculo entre la propia autoridad y el contribuyente y garantizar que es él y es su firma. Es una forma de firmar todos nuestros FDIs. Y esto, bueno, tiene antecedentes desde el 2004, en donde nace todo el tema digital por parte de la autoridad, esto con la intención de poder ser más eficiente en el proceso de fiscalización. Había mucho desgaste en la emisión de facturas, la forma de firmar, los propios trámites, era muy complejo. Y bueno, con la reforma del 2004 entran los certificados de sello digital, entra la firma electrónica y con esto da pauta para una nueva aventura con el SAT, con todo lo digital. Perfecto, y da la oportunidad, como dices, de que en su momento el ámbito de la fiscalización, en pocas palabras, las autoridades administrativas sepan todo lo que de alguna manera está haciendo el contribuyente toda vez que es electrónico todo, ¿no? Así es. Ha evolucionado de una forma inimaginable. Jamás hubiéramos pensado el llegar al día el que estamos el día de hoy. Es decir, antes el SAT se enteraba cuando no presentabas una declaración 6 meses después, ¿no? Con las declaraciones electrónicas, bueno, con un clic al día siguiente ya saben si pagaste tus impuestos o no. O sea, todos están bajo el radar. Y con el certificado de sello digital para un CFDI, es decir, el propio CFDI, bueno, al mismo instante que tú le estás pagando a un trabajador, el SAT ya sabe cuánto le pagaste. Emites una factura, sabe exactamente cuánto le estás facturando, a quién, a qué tasa de IVA, etcétera. O sea, la fiscalización se vuelve en línea. Y es ahí a donde viene la importancia del certificado de sello digital, porque sin ese no puedes emitir tus 6 tipos de comprobantes, ¿no? El de ingresos, el de egresos, el de traslado, el de nómina, el de cobro y el de retenciones y pagos, ¿no? Vaya, es un elemento fundamental para tu propia operación. Perfecto. Y fíjate que de algo muy importante, efectivamente, lo que comentas, la información que tan rápida la tiene la autoridad al momento de que, bueno, pues el contribuyente a través de esta plataforma, a través de este esquema de tecnología, pues se allega de toda la información. Antes, ¿cuánto se tardaba la autoridad para saber si estabas cumpliendo o no? ¿Se daba cuenta si acumulaba los ingresos o no? Hasta el momento que te auditaba. Sí. ¿Por qué?
llegabas con la facturita en papel y empezaba a verificar todos tus folios y si estaban consecutivos, si de verdad la suma de ellos estaban declarados de forma correcta, y hasta en ese momento se determinaba una omisión de impuestos. Así es. Entonces, hoy en día, a través de este esquema de certificado de sellos digitales, la información la recibe de manera inmediata. Eso es un elemento que le ayuda mucho a la autoridad. También de pronto nosotros como contadores al momento de entrar en esta etapa de cambio fue un poquito complicado, como que hubo ese no querer pasar de lo cotidiano, lo que veníamos arrastrando al ámbito de la innovación, como es este ámbito de tecnología. Bueno, sabemos, amigo Julio, que tenemos ciertos motivos por los cuales un certificado de sellos digitales puede estar, se les puede retirar a los contribuyentes. Hay varias causales, sin embargo, creo que a partir del 2020, tú coméntame si me equivoco, existe una reforma. Sabíamos cuáles eran los que de alguna manera se procedía la cancelación o el que te eliminara el poder llevar a cabo esta facturación a través de certificados. ¿Me podrías hablar un poquito de eso? Claro, con todo gusto. Efectivamente, el ruido más fuerte vino el año pasado con esta reforma. Desde que nace en el 2004 ya existían antecedentes para una cancelación de sellos digitales, solo que este procedimiento era, digamos, de cierta forma extremo, arbitrario. ¿Por qué? Porque la autoridad, si detectaba alguna de estas causales, lo que simplemente hacía es, te mando tú un aviso y ya te cancelé sellos. Oye, ¿en el proceso de aclaración puedo usarlos? No. Entonces podía llegar a tardar hasta 45 días hábiles el poder recuperar tu sello digital en el 2019 y hacia atrás. Entonces esta reforma viene en el 2020, no solo nos da más causas para poder cancelar sellos, sino también regula el proceso de la cancelación. Hoy en día ya es una suspensión temporal. Eso nos da pauta para poder seguir operando en lo que hacemos un proceso de aclaración con el SAT. Y es que de hecho, en la propia exposición de motivos y en la discusión que hubo en la Cámara para esta reforma del 2020 fue de lo que se percataron. Oye, podríamos estar acabando con muchas empresas si las obligas a que dejen de facturar por 2 meses. Y solo me estoy yendo a facturación, pero hay muchos otros temas, ¿no? Insisto, la nómina, cobros, pagos, traslados, etcétera. Entonces, la reforma del 2020, esa es la parte clave, 2 elementos. Una, un nuevo proceso, que es una suspensión temporal, y la segunda, un mayor número de causales, que justo es el tema el que lo vuelve todavía esto mucho más interesante. Nace un nuevo artículo, un 17H bis en el Código Fiscal de la Federación, con distintos supuestos para poder hacer esta cancelación. Y vamos, si te parece bien, platicando uno a uno y poniendo unos ejemplos para que podamos hacer esto un poco más ilustrativo. Luego la ley no es tan clara. O sea, para que nuestros amigos que nos están escuchando sepan en qué momento va a proceder y por qué de alguna manera cuando se den cuenta ya no pueden facturar. Exacto. Porque está cayendo una causal de este famoso 17 H bis. Entonces, correcto. Adelante, amigo. Bueno, la fracción primera de este artículo nos habla de esta causal es cuando el contribuyente omita la presentación de una declaración anual transcurrido un mes después de la obligación de presentarlo. Entonces hablamos de una declaración anual. O bien 2 o más declaraciones de forma continua o discontinua durante el año son una causal más para una suspensión temporal de sellos digitales. Esto es muy claro y muy transparente. No presento tu anual, presenta la tarde, se te olvida, a lo mejor no te das cuenta de que tienes otros ingresos y quizás se te va del radar. Oye, ten cuidado porque te pueden suspender sellos. O 2 declaraciones, simplemente se me olvidó presentarla. Ok, 2 veces, aunque sea discontinua, sí es una causal. La segunda, cuando no localicen al contribuyente y esté en un proceso administrativo de ejecución. Ahí es un poco más sencilla. Oye, tengo un crédito fiscal, voy a cobrarte, no estás, cancelación de sellos. Es un poco evidente. En la fracción tercera nos habla en el ejercicio de facultades de comprobación cuando no localice el domicilio fiscal del contribuyente. Y aquí es a donde viene uno de los elementos que si bien ya estaba en años pasados, es importante tenerlo en cuenta porque puede haber muchas situaciones que me ha tocado vivir con algunos contribuyentes en donde para el inicio de propias facultades de comprobación, si yo voy, toco la puerta, quiero revisarte y no te encuentro, puede ser una causal para que te suspendan sellos. Y este tema de las visitas domiciliarias o las confirmaciones o verificaciones de domicilio, luego son un poco complicadas porque si el notificador no te encuentra, se equivocó, la referencia a lo mejor no se parece a la que está,
puede ser una causal de suspensión, y a lo mejor te fueron a verificar, ni siquiera estuviste ahí porque era a lo mejor la casa de al lado y el notificador se equivocó o alguna descripción no fue correcta, y eso es una causal de suspensión. Las verificaciones de domicilio y las revisiones directas son sumamente importantes. La fracción cuarta nos habla de aquellos contribuyentes cuando el emisor del contribuyente no desvirtúe la presunción de la inexistencia de operaciones. Más concreto, si a mí me notifican que puede ser una empresa que factura operaciones no reales, bueno, y no desvirtúo esa afirmación que me está dando la autoridad, me pueden cancelar sellos. ¿Quiénes son estos? Los famosos EFOs, empresas que facturan operaciones inexistentes. Bueno, si estoy un EFO, no desvirtúo, me cancelan mis sellos. Eso es como muy natural. El que viene un poco más complicado es la siguiente fracción, que es la quinta, el otro lado de la moneda, los EDOs, aquellas empresas que deducen operaciones inexistentes. Y aquí hay muchas posibilidades. ¿Y por qué digo posibilidades? Bueno, porque quizás contraté a un proveedor de servicios de X mantenimiento hace 4 años y medio y resulta que lo dieron de alta en la lista del 69B como una empresa que factura operaciones inexistentes, y bueno, no me percato de eso y me cancelan sellos. Eso se puede ser un gran problema, porque no muchos de los contribuyentes revisan que en los últimos 5 años estén todos tus proveedores libres de esa lista. Y bueno, esto es un gran problema, porque te está hablando de un control de información que debe de tener cada contribuyente, aprovechando la tecnología precisamente para evitar ese riesgo. Y aquí muchos cayeron en cartas de invitación en donde, oye, le pagaste a fulano de tal y resulta que está en la lista negra, entonces va para atrás. Eso es una causal de suspensión en donde podríamos no darnos cuenta de que estamos en ese supuesto y caer, y eso es muy sensible. El siguiente es en caso de verificación del domicilio fiscal propio. Esta no existía. En algún momento la autoridad fiscal, de hecho en vínculo con la PRODECON, hizo una verificación de domicilio, no lo encontró y le suspendió sellos. Esto no estaba hasta el año 2019. En el 2020 se ingresa y promedio de PRODECON, ellos tuvieron muchos elementos para defender esto y se incluye ya también como una fracción más. Ya ahora sí es un supuesto para poderte cancelar sellos digitales. El siguiente es igual un aspecto de mucho control para los contribuyentes, y estoy hablando de la presentación de pagos provisionales y los ingresos que estás declarando, ya sea vía una facturación versus lo que estás declarando en un pago provisional, o a su vez, por ejemplo, en retenciones. Cada CFDI de nómina que estamos emitiendo con una retención por sueldos tiene que hacer un match perfecto con todas tus declaraciones, y aquí me ha tocado ver casos de una diferencia de 500 pesos en retenciones, es una causal suficiente para mandarte una carta de invitación. El problema no es los 500 pesos, ni tampoco la carta de invitación, sino que ya estás en un supuesto más de cancelación de sellos digitales. Y la verdad es que estábamos todavía muy acostumbrados a la antigüita, a que todo esto lo revisábamos al final del año. Por ahí cuando ya llegaba la auditoría, ya sé que me van a revisar en octubre, noviembre, empiezo a hacer mis pruebas y mis revisiones. No, el SAT desde el día 1 ya sabe exactamente si tienes un match o no. Y nosotros la verdad es que tendríamos que estar buscando con todos los contribuyentes ese espíritu de poder tener medidas de control y ser preventivos, ¿no? Oye, cada mes, cada bimestre, estar verificando que toda mi información esté cuadrando. Tanto mi facturación, mis retenciones, mis complementos de pago, todos estos supuestos, bueno, pueden generar un gran problema, ¿no? Efectivamente. Y bueno, hay otras, por ejemplo, la fracción octava nos habla de las causas imputables a los contribuyentes cuando los medios de contacto establecidos en el buzón tributario no sean correctos. Y también aquí me han tocado varios casos. Entra el contador, está muchos años y lo que ustedes gusten, y de repente cambian de contador, o cambian de representante legal, o cambian de aquella persona encargada de verificar, hasta el practicante luego lo ponen a verificar el buzón tributario y lo ponen como contacto. Bueno, si en algún momento cambia el personal y no lo actualizas y luego no se dan cuenta porque, bueno, se fue la persona, pero hay otra que entra y lo revisa. Ok, y esa persona que entra y lo revisa se va de vacaciones, 2, 3 semanas, y llega algo y te empiezan a revisar o se dan cuenta que no existe esa información, esa persona de contacto ya no existe, es una causal para una cancelación de sellos. O sea, cosas tan pequeñas como esas, ¿no? El siguiente es
algunas infracciones que están previstas en el Código Fiscal de la Federación y son relativas al llevar tu propia contabilidad. Y aquí hay algunos temas sensibles. Por ejemplo, el reglamento del Código Fiscal de la Federación dice que tenemos 5 días para hacer nuestros registros contables de toda operación que se realice. La resolución miscelánea nos da más tiempo, pero el código no. Si en algún momento esa regla miscelánea se elimina, regresamos a código, a reglamento de código y son 5 días. Es decir, si en una revisión detectan que no tienes alguna operación, vamos a decir una factura que es fácil de identificar por el propio certificado de sello digital y el CFDI, y no la tienes registrada, es una causal. Y esa es quizás un poco elaborada. Hay otras todavía más sencillas y de un tema que está hoy en boga, la carta aporte. La carta aporte que se ha vuelto el tema de discusión en las últimas semanas, han cambiado las preguntas frecuentes en la parte del SAT, PRODECON sacó algún comunicado, teorías por todos lados, qué interpreta cada quien. Llevamos 7 resoluciones anticipadas, versiones anticipadas de la resolución miscelánea fiscal sobre el mismo tema. Y todavía no se decide. Y todavía no se decide. Este está en veremos, porque seguimos en versiones anticipadas. Y entra en vigor, vaya, no más de un mes. Entonces, si nosotros trasladamos nuestra propia mercancía, tenemos la obligación de llevar un carta aporte. Oye, solo le estoy trasladando de manera local, de una colonia a otra colonia. No importa, si te detienen y te revisan y no tienes carta aporte, sería una causal para poder estar cancelando tus sellos digitales. Entonces, más allá del propio problema que va a ser el demostrar que sí es tu mercancía, que no es robada, que no es contrabando, cualquier otra cosa extraña. Es una carga administrativa adicional que también es importante tener, ¿no? No, pues sí. Y bueno, una más, la fracción décima, es cuando detecte que tienes contribuyentes que no han desvirtuado esta presunción de transmisión indebida de pérdidas. Y esto es por las nuevas disposiciones que salieron el año pasado también en cuanto a calificar una transmisión de pérdidas que pueda ser no real. Y aquí un ejemplo que quizás no muchos tenemos en mente, ¿no? Si una empresa se constituye y a los 3 años obtiene pérdidas fiscales en un monto no mayor al de sus activos y más de la mitad de sus operaciones debido a operaciones realizadas con partes relacionadas, se considera que estás pasando una pérdida que no es correcta y estás en esa causal. Entonces, más allá del transmitir una pérdida, aparte, tendrías una cancelación de sellos digitales. Y este es el problema, insisto, o sea, una cancelación, bueno, una suspensión temporal y posiblemente una cancelación si no desvirtúas, porque te quedas prácticamente sin operación, como lo platicábamos. Oye, si tengo una suspensión de sellos en estricta teoría, no voy a poder trasladar mi mercancía de una colonia a otra, porque no puedo timbrar, no puedo firmar, no le puedo pagar a mi nómina. Es una serie de eventos uno tras otro. Entonces estamos bajo este contexto en una situación que suele ser hasta catastrófica, el efecto de no poder tener vigentes estos certificados de sellos digitales. Nos nombraste y nos mencionaste cada una de las fracciones. Me gustaría que fuéramos tocando qué experiencia has tenido en estas situaciones. Primera, declaración anual. Te pongo así de rápido. Tuvimos un ámbito de contingencia, por lo que tú quieras, resulta ser que la persona moral se venció su firma electrónica. A lo mejor salió efectivamente en la plataforma del SAT una manera de llevarla a cabo, ¿no? Pero cuando te diste cuenta resulta ser que estabas no mandaste el envío de la declaración en tiempo. Y cuando lo intentaste hacer, justamente era ya dentro del siguiente mes, a sabiendas que si no la envías, pues te van a bloquear los sellos digitales. Entonces, en este caso, cuando se dio cuenta, pues no tenía su firma. De aquí que llegaba el proceso de la actualización de la FIEL, ya se pasó el tiempo. Sí. Entonces estamos en una problemática y de verdad pareciera ser que la autoridad, todos estos preceptos que establece, estas normativas, estas hipótesis, las está ejecutando, las está ejecutando y de verdad la afectación es gravísima para el contribuyente. Eso nada más en una empresa, persona moral que se le olvidó presentarla, o bien por lo que tú quieras, porque no llevan un control, porque cambiaron de contador, porque de alguna manera, como dices, en el mes de noviembre y diciembre es cuando vamos a empezar a capturar todo, porque resulta ser que no tenemos contabilidad a lo mejor, porque súmale que no lleven el envío de la contabilidad como debe de ser. Entonces ya tiene un problema. Luego hablamos de las declaraciones
cuando no sean presentadas de manera consecutiva ¿Continuo o discontinuo? o discontinua. ¿Estás de acuerdo que antes decía que siempre hablaban de algo de requerimiento? No sé si recuerdas que decía siempre y cuando sean requeridas por la autoridad. ¿Te diste cuenta que lo eliminaron? Sí. Entonces, o sea, si lo observamos en automático ya le va a decir, ni siquiera te voy a preguntar, en pocas palabras. Sobre eso voy a aplicar y voy a presentar lo que ahora se denomina suspensión temporal. Suspensión temporal del sello digital. Y fíjense que en este caso, ¿cuántos contribuyentes de verdad de la masa de contribuyentes que se tienen captados por parte de la autoridad administrativa se encuentran en esta situación? Son muchísimos y hay muchísimas opciones diferentes. Tomando tu ejemplo de la declaración anual, otro que me tocó vivir es una empresa presenta su declaración anual de manera normal, y esto fue en el 2019, me tocó en ese escenario un poco más adverso. En 2019 presenta su declaración anual, creo que era del 18, y resulta que tenían una venta de activo muy fuerte. Y pues como todos los buenos contadores sabemos, y todos los estudiantes que estoy seguro también lo saben, nosotros acumulamos la ganancia en la enajenación de activo fijo, no una factura. Cuando la autoridad cruza la información de la facturación contra los ingresos y dice, oye, no me cuadra, tienes un ingreso mucho más alto de lo que estás acumulando. ¿La diferencia cuál era? Pues simplemente que emití una factura, vamos a decir 100, por una enajenación de activo fijo, y yo solo acumulo 2. Hay una gran diferencia. Y esto hizo que de manera tajante la autoridad nos canceló sellos. Y se averigua por qué te lo cancelaron, porque simplemente decía, tengo una diferencia. Ajá, son muchas partidas de una declaración anual. ¿Cuál es tu diferencia? ¿Qué estás viendo tú que yo no? Entonces fue acercarse a la autoridad a ver qué estás viendo. Es que tengo diferencia en ingresos. A ver, espérame, ¿cuánto es? Ah, es esta operación. Fue presentar un escrito, aclaración y de tal. Todo ese proceso lo vivimos sin factura. Entonces es muy complejo. Si hubiese sido en esta ocasión con la restricción temporal, bueno, presento mi aclaración, que eso lo veremos un poco más adelante, y puedo seguir operando. Pero estoy hablando de una diferencia que es de manera natural desde la perspectiva fiscal. Y bueno, la autoridad no lo ve, simplemente ve 2 números. Efectivamente va y aplica norma, ¿no? ¿Sabes qué? Vámonos, de aquí que me aclaras y de aquí que quiero de alguna manera, porque suele suceder que de pronto se deja al libre albedrío de la propia autoridad. Y eso lo vamos a ver cuando hablamos de domicilio fiscal. Es que yo no lo encontré, es que no, para mí no cumple con los requisitos que establece el 10, ¿no? Entonces, tenemos doble problema de alguna manera, porque te llevas un tiempo en aclarar, y cuando les presentas las pruebas y tratas de justificar, solventar su observación que ellos mencionan, pues a veces no están tan convencidos, ¿no? Y que ese es otro problema que se puede encontrar uno. Pero bueno, caminamos, nos vamos en el ámbito de las declaraciones. Esta sí está complicado. Si no presentas ni en tiempo, recuerden, jóvenes, quienes nos estén viendo en redes sociales, si no cumplimos de forma correcta, como dicen, en tiempo y forma, las obligaciones fiscales, en automático estamos en estos supuestos y nos van a bloquear los certificados de sellos digitales. Mejor dicho, hoy en día, una suspensión temporal. Ahora, más adelante, cuando hablamos ya de que resulta ser que de pronto te hacen una visita para valorar tu domicilio fiscal, porque resulta ser que ahora ya hay unas facultades importantísimas dentro del Código Fiscal de la Federación para que la autoridad llegue y diga, ¿sabes qué? Bajo mi criterio como verificador de domicilios, no es un domicilio fiscal que cumple con los requisitos, motivo por el cual, con la pena. ¿Sí? Y resulta ser que a lo mejor llegas y es una oficina efectivamente pequeña, efectivamente con una computadora, con un escritorio y a lo mejor, o 2 computadoras, 2 escritorios, y tienes ahí unos chicos trabajando, porque resulta ser que la empresa, pues su operación es a través de mercado digital. Sí. Y dice que para él, él quisiera tener las bodegas llenas de productos. ¿Qué hacemos en ese aspecto? ¿Has tenido una situación, Julio, en este aspecto de que los verificadores entran en decir, sabes que para mí no cumple, por lo tanto, procedo a solicitar la suspensión temporal de los sellos digitales? Sí, fíjate que efectivamente es otro de los grandes ejemplos, ¿no? La autoridad dice, oye, es una constructora, quiero ver todas las máquinas ahí. Oye, vendes esto, quiero ver la bodega llena del mismo producto que estás vendiendo. Oye, solo tengo una computadora y 2 personas y no necesito más para operar.
Ahí hay muchas o distintas opciones para poderlo acercar. Una es acércate directamente a la autoridad, pedir audiencia. Tenemos un derecho de audiencia que luego se nos olvida que existe y hay que pedirlo. Otra es Prodecon. Prodecon puede ser también un buen elemento. Y la otra también incluso hasta tus síndicos. Los síndicos también tienen de cierta manera esa función. En algunos casos como síndico me tocó también llegar a ayudar a algunos contribuyentes para poder ser localizados. Llegamos a extremos en donde pusimos señalamientos con lonas para decir, aquí es, casi una flecha, sigue el camino amarillo, porque teníamos 3 visitas domiciliarias para confirmar el domicilio y no llegaban. Es imposible, o sea, más marcado el lugar no podría ser. Y es muy complejo. Realmente te puedo decir que desde mi perspectiva personal es un área de oportunidad muy grande que tenemos para regular el tema de los visitadores. Porque en notificaciones existe el buzón tributario, aun y cuando todavía hacen muchos procesos en papel, tiene una forma de salida. Pero una verificación de domicilio hoy en día vive bajo el criterio y la interpretación de los distintos funcionarios que van. No, imagínate, resulta ser que, no quiero pensar que cómo les va a las constructoras, ¿no? Como decías, necesito el Caterpillar aquí afuera, no está, porque dices que tienes activos y entre ellos un Caterpillar, ¿no? ¿Dónde se encuentra? No, pues está en la obra. Y los albañiles en la obra, no, es que es tu domicilio y aquí debes de tener, casi quienes los quieren con los botes de mezcla, ¿no? Sí. Entonces, desafortunadamente es complicado de pronto a nuestras autoridades administrativas poder solventar este tipo de requerimientos y más cuando de pronto, como dicen coloquialmente, ¿no? Dicen, es esto y es esto. Entonces, vayamos visualizando en qué tipo de problemas podemos encontrarnos, hasta nosotros como profesionistas, servidores que prestamos servicios profesionales, también podemos estar en esta misma situación. Entonces, cuidemos, en todo momento hay que proteger al contribuyente, hay que tener mucho cuidado en el cumplimiento de estas obligaciones y dense cuenta hasta dónde puede impactar el no llevar a cabo el cumplimiento en materia del domicilio fiscal, el cumplimiento de la declaración anual, el cumplimiento de las declaraciones de pagos provisionales o definitivos. Pero diríamos, vamos caminando a los siguientes supuestos. Antes de ir caminando al siguiente supuesto, sí me gustaría aquí dejar una recomendación para todos los contribuyentes. Así como dijimos, oye, ¿qué elementos puedes tener? Un segundo es hay que trabajar en casa. Y me refiero a trabajar en casa es capacitar a nuestra gente. Si viene alguien del SAT, el guardia, la persona que está en la entrada, que lo pase. Y tengan confianza y acérquense a quien más confianza le tengan para poder tener asesoría y llevar un buen camino a ese proyecto. Porque muchas veces vienen del SAT, déjenlo afuera. Y en lo que encuentran a alguien a que le ayude. No, a ver. También hay que hacer ese trabajo en casa de capacitar a nuestra gente y que tomen las decisiones correctas y le avisen a quien tengan que avisarle para hacer efectivo ese proceso. Porque luego por dejarlo afuera, también me ha pasado que 10 minutos buscando por teléfono al contador de la empresa para que vaya a atender y se fue. Y simplemente dijo el visitador, pues no estaba, no me quisieron atender y luego se vuelve un problema muy fuerte. Y si eso le sumas que como ya está cansado de verificar varios domicilios, de pronto el estado de ánimo no puede ser el adecuado, sí. Y entonces resulta ser que el estarlo esperando, pues lo considera muchas veces hasta que estás obstaculizando las facultades de la autoridad, sí. ¿No? Entonces, situaciones muy importantes. Cuando hablamos ahora, nos vamos a lo que estuvo en su momento en boga y que sigue caminando, el ámbito de la emisión de CFDIs de operaciones simuladas. Si tú estás dentro de un proceso, como resulta ser que de pronto emitiste una factura, emitiste un CFDI y de pronto te están requiriendo porque consideran que es una operación inexistente, si desahogas el procedimiento y no cumpliste, bueno, pues en automático, cancelaciones. ¿Cuántos contribuyentes no tienen este mismo problema? Que lo emiten y bien, el que lo recibe, el EDO, que se le denomina coloquialmente, ¿no? De acuerdo a la técnica del Código Fiscal de la Federación, el que recibe el comprobante. Pero hay a veces que las operaciones son reales. Sí. Y desafortunadamente dices, no me comprobaste este hecho y resulta ser que a todos tus clientes con los que tuviste contacto, los afectaste. Esto pareciera ser que estamos hablando como si fuera ahorita lo de la contingencia. Te infectaste y con todos los que hayas tenido relación, tienen un gran problema, ¿no? Entonces, imagínense, te bloquean los sellos digitales. ¿Cuáles son los efectos? Comentábamos al inicio, yo creo que son muy complicados. Imagínense, ahorita vienen los cambios de gobierno municipal, estatal, y de pronto, pues, el Estado, como representante de la sociedad, tiene que llevar a cabo su cumplimiento de ejercer sus recursos, y ellos tienen que operar hasta el último día.
y le mandan a traer al contribuyente, la persona moral o una persona física que resulta ser que le piden la factura para que se les pueda pagar de inmediato porque van a entregar sus cuentas. Y resulta ser que tienes la suspensión temporal de certificado de sellos digitales. Gran problema. ¿Qué se tendría que hacer? Imagínense en ese aspecto, porque ya se van. ¿Qué hacemos? ¿No cobramos? Sí. ¿Qué hacemos con esa cuenta por cobrar? ¿La vendemos? ¿La cedemos? ¿De qué forma podríamos llevar a cabo la solución a este problema? Porque no lo vamos a solucionar de un día para otro. Definitivo. Si bien el propio proceso del 17H bis te establece que al día siguiente de que aclares te tienen que dar libertad de usar el certificado digital. También dice, si nada más me aclaras por aclarar y no hay nada que me desvirtúe, pues voy a dar por hecho que no me lo estás aclarando y sigue en suspensión. Sí es en ese tipo de supuestos en donde hay la necesidad imperativa de inmediatamente enviar un comprobante fiscal, buscar otras alternativas para poder emitir, dado que solo hay dos, o aclaras o tendrás que buscar, como bien lo mencionas, una cesión de deuda, ceder derechos, vender el contrato, negociar con la contraparte, porque a nivel fiscal solamente te queda tu aclaración y ya. No hay más. Imagínense el efecto, pega directamente en el patrimonio, en la bolsa del contribuyente, siempre. Ahora, eso es en materia de emisión de comprobantes como conocemos el de ingreso, ¿no? Pero no tan solo ese tipo de comprobantes, también tenemos algo muy importante. Imagínate que soy de las empresas que traslado mis bienes de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Porque a lo mejor ando repartiendo todos mis pedidos y resulta ser que tengo bloqueado, no voy a poder emitir el de traslado, no voy a poder, bueno, ni el de ingreso, ni el de traslado, ni mucho menos el complemento carta aporte, que como lo comentaste muy acertadamente, la autoridad todavía no se decide, porque hay muchos supuestos, hay muchas hipótesis para poder estar cumpliendo con esta obligación. Yo creo que, no sé tú cómo lo analices, Julio, pero creo que sí hay un problema en este tipo de situaciones. Sí, todavía extiendes el problema ya no solo a tu operación de enajenación de venta de facturación, sino ya lo mandas a tu operación real de como entidad al momento de no poder trasladar mercancía, porque en estricta teoría, en estricto sentido, no vas a poder transportar nada. Si bien antes quizás podías no facturar, pero le dices a tu cliente, bueno, ahí te va la mercancía, ¿no? Ya al menos sigo avanzando en mi negocio. No puedo cobrar, no puedo facturar, pero bueno, puedo seguir avanzando en la operación. En esta nueva obligación de carta aporte, no podrías estar mandando tu mercancía. Entonces, no vendes, no puedes entregar y no puedes hacer nada. Puedes liquidar una empresa así y te puedes echar 40 días intentando aclararlo y matas a una empresa. Bueno, bajo este contexto, Julio, entonces, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a los casos que has trabajado con tus clientes, ¿nos puedes comentar una historia en donde sí sabes que tuvimos este daño? ¿Qué efectos da? Ya lo estamos hablando, lo estamos tocando, pero me gustaría que sí me dieras un ejemplo que tú hayas vivido, los efectos de la cancelación de sellos digitales y de qué forma impactan al contribuyente, en un caso que haya pasado por tus manos. Sí, bueno, hay pérdidas de negocios, o sea, pérdidas de negocios en cuanto a operaciones cerradas que ya estaban pactadas con clientes, simplemente se caen, ¿no? Y puede ser una venta sumamente importante que le pega a los estados financieros de la empresa en un año de manera sustancial. O sea, sí hay serios casos, y más aquellos que están en construcción, en obra, o sea, cuya operación es mucho de facturación, las liquidas, porque no toda empresa te va a aguantar meses sin facturar. Y estamos hablando de meses. De ahí la importancia de la parte preventiva, ¿no? El estudiar, el controlar, el administrar toda tu información para poder evitar, o en caso de una duda, como el caso que te platicaba de esta empresa que tuvo una enajenación de activo fijo, bueno, lo identificamos en la misma tarde que recibimos la notificación. En esa llamada de no puedo facturar, revisemos qué hay, vamos a averiguar, ok, identificamos la partida, nos llevó 24 horas. Es decir, solo perdimos una operación de 3-4 días. Pero he tenido casos en donde nos echamos una semana intentando cuadrar, encontrar esa diferencia que está observando la autoridad. Y vete a otro extremo, el caso de CFDIs de nómina. Una empresa que tenga 300 trabajadores con nóminas semanales y tienes una diferencia de 1,000 pesos, amárrala, encuéntrala, ¿no? Y ahí es entrar en comunicación con tu PAC, más lo que tiene el de recursos humanos, más lo que tiene el SAT, y cruza ese volumen de información que puede ser altísimo.
y por un importe que pues no es importante de acuerdo al monto que se viene operando, ¿no? ¿No? Pues imagínense, jóvenes, amigos que nos visualizan en redes sociales, nosotros que hemos tenido la oportunidad, y digo, bueno, pues no es una oportunidad positiva, desafortunadamente los clientes nos buscan por esta situación precisamente. No quisiéramos decirlo, pero pues cuando tienen el problema es cuando nos buscan y para eso estamos, para prestar este tipo de servicios. Y bueno, bajo esa óptica, pues sí, tenemos una gran responsabilidad como profesionales con los clientes que creen en nosotros. Por ello, es importante, como lo acaba de decir Julio muy acertadamente, acérquense con el profesional de su confianza, por favor, porque sí, hay a veces que el tener a algún contador que de alguna manera pues no te visita, no te habla, y cuando te hablas para que a lo mejor te pida la información, pero también sus honorarios, ¿no? Yo creo que no está planeando, no está llevando a cabo en forma correcta sus servicios profesionales, bueno, pero cada quien los distribuye como considera necesario. Bajo esta situación, Julio, yo te preguntaría, ¿qué recomendaciones, qué es lo que de alguna manera tú consideras que como integrantes de la profesión de la contaduría tengamos que hacer y que también recomiendas a los contribuyentes para evitar este tipo de situaciones? Porque ahorita, perdón, me salgo tantito hago un paréntesis, Julio. Me estaba analizando ahorita que hablábamos del traslado de bienes. Imagínate que haces un contrato un poquito importante con gobierno del estado, el cual estableces fechas de entrega. Quiero pensar medicamento. Y resulta ser que te bloquearon los sellos y no lo puedes entregar. ¿Hasta dónde repercute en la no entrega? Porque en automático, gobierno del estado, al incumplir el contrato, te va a aplicar una pena convencional. Desde ahí ya estás mal. 2, tienes que contratar medios alternativos para solucionar el problema. Es decir, tienes que contratar a un fletero, como dicen coloquialmente. Sí. Y el fletero que esté dispuesto a trasladar. Ahora, el fletero estará en condiciones de transportar este tipo de productos, porque no todos los pueden trasladar. Entonces, dense cuenta hasta dónde puede impactar el no haber cumplido con una obligación y el tener una suspensión temporal, en este caso, el certificado de sellos digitales. Bajo este esquema, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué nos recomiendas a nosotros como profesionales, al contribuyente, a los amigos que nos están escuchando? Sin duda, mi recomendación es ser preventivos, elevar todos tus controles. Hay cosas que no hacíamos de manera recurrente, insisto, sino hasta fin de año que venía la auditoría. No, el SAT lo tiene desde el día 1, entonces desde enero hay que ser preventivos, desde enero estar revisando nuestra información, hay que estar cruzando la información. El SAT tiene una foto de nosotros de radiografía, él sabe perfectamente lo que estás viendo, y nosotros como profesionales de esta materia, nuestra responsabilidad es estar cerca de nuestros clientes, avisarles de este tipo de situaciones, sensibilizarlos. Oye, necesitamos verificar información de 5 años de proveedores. ¿Cuánto me va a llevar de tiempo, inversión, de gente el hacer ese proceso? Lo que te lleve. Es mejor esa inversión de tiempo que al rato estar sufriendo porque tenemos 20 días sin poder facturar o sin poder trasladar mercancía. La parte preventiva y de nosotros como responsables de asesorar correctamente a todos nuestros clientes, sin duda será una de las mejores prácticas. Perfecto. Y yo creo que sí, tocas algo muy importante que me gustaría un poquito profundizar. Controles internos. ¿Qué tan importante? Esto nos conlleva porque resulta ser que si no llevamos un control interno de cumplimiento de obligaciones, yo de pronto tengo ahí un control que se llama el cumplimiento de obligaciones y tiene con todo lo que debe de tener el contribuyente a la fecha de que deben estar cumplidas. Hasta el momento que tu supervisor que tienes en el despacho debe de cumplir y palomear, todo está debidamente cumplido, sí, todo está debidamente, como decimos los contadores, cuadrado, efectivamente. ¿Por qué? Porque nos guiamos mucho de lo que tiene el SAT, a veces nos preocupa, ¿quién quieres que te llegue? No, pues no quiero que llegue el SAT. Bueno, pues baja los FDIs, trábajalos que estén debidamente integrados, acumulados, tus deducciones que estén debidamente con requisitos y presenta tu pago provisional y definitivo, ¿no? Todos hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa con las informativas? De pronto que si las presentamos, no las presentamos, dependiendo del régimen en el que te encuentres, ¿no? Entonces, todas las obligaciones deben estar debidamente integradas. Bajo este concepto, ¿qué tan importante el control interno es necesario para la implementación dentro del contribuyente? ¿Por qué? Porque nos podemos salir un poquito no deja de ser tema del certificado de sellos digitales, pero ¿qué pasa con lo que hablábamos de el 69B?
compruébame, materialízame la operación, dame los elementos que den la sustancia económica y de alguna manera me digan que efectivamente llevaste a cabo la operación. Tiene que ver con controles. Sí, sí. Controles es la base de una muy buena operación. Y fíjate que algo muy importante, yo creo que la autoridad conforme va modificando las disposiciones de tal manera que vaya el contribuyente cumpliendo y que de alguna manera lo vaya controlando, porque ya de por sí lo tiene captado, ¿no? Y lo va moldeando de tal manera que no tenga salida. Yo creo que como contadores tenemos la oportunidad precisamente, no tan solo nada más de vender un servicio como es el cumplimiento de obligaciones, el llevar en materia contable su situación, o a lo mejor en el ámbito de la nómina. Hoy en día ya se hace un servicio, la facturación, ¿no? Yo te hago el servicio de la facturación. ¿Por qué no el establecimiento de controles internos tendientes al cumplimiento de las diferentes materias? Yo creo que eso es un área de oportunidad, si estábamos hablando de áreas de oportunidad, es un área de oportunidad que tenemos como profesionales para poder desarrollar en forma correcta nuestra situación de servicios. ¿No crees, Julio? Totalmente de acuerdo. Y es desafortunado que en ocasiones dicen, ok, tengo mi área de control interno y se vuelve un área de control interno de papel, que realmente no opera, no lleva a cabo su trabajo. No, o sea, es un área fundamental. Si queremos dormir tranquilos, con la calma de que cuando me toque la puerta del SAT tengo todo para entregar, eso nos va a ayudar muchísimo a poder, por otro lado de la moneda, todo el accionista, el inversionista que está operando y trabajando, porque tenga todos los elementos para seguir a lo que él está. Ahora bien, Julio, más o menos tocamos el entorno de todo esto, lo que es la suspensión temporal de sellos digitales. Plazos. Lo importante es que todo contribuyente va a decir, bueno, ya me dijiste lo que no debo de hacer, lo que debo de evitar. Ya me comentaste que tenga cuidado en esto, en esto, en esto. La pregunta es, ¿y si ya me encuentro en el problema? ¿Qué tiempo así, a grosso modo, tengo para que pueda yo solucionar el problema? Porque resulta ser que me piden la factura o me piden en su momento, generalmente el contribuyente te habla de factura, nos piden el CFDI. Ya sea de ingreso, de egreso, en este caso de retenciones, el de traslado o el complemento muy famoso que hoy en día ya cierto gama de contribuyentes lo está haciendo preocupar. ¿Qué es lo que podemos hacer en este aspecto? Bueno, aquí lo primero es tener claro los distintos plazos y etapas que va a llevar el proceso de aclaración. En una primera instancia, el SAT te va a avisar. Simplemente tienes una restricción temporal de tus sellos digitales y tienes 5 días para 40 días para poderlos aclarar. Dentro de este plazo de 40 días, me tomé la libertad de hacer un diagrama porque créeme que está muy interesante. Sí, porque se te puede ir cualquier elemento. Y aquí es a donde lo hice precisamente para también dimensionar los tiempos. Si en esta primera etapa de un aviso a tu aclaración te dan 40 días, obvio, todos nos apuraríamos para no terminar claro en 40 días, sino al día siguiente, ¿no? Pues estamos hablando de una primera etapa de 40 días. Al día siguiente hábil de tu aclaración, si tiene información suficiente para que suene a una aclaración, la autoridad te va a poder restablecer el uso de tu sello digital. Día siguiente de tu aclaración. Ahora, 5 días después la autoridad puede llegar a requerirte. Si te requiere, bueno, tenemos nosotros otros 5 días para pedir una prórroga para responder a esa aclaración. 5 días después de eso, la autoridad te puede hacer una diligencia. Y esto ya está hablando que es un proceso diferente. O sea, aquí la autoridad simplemente te puede avisar por buzón tributario. ¿Sabes qué? Ya me diste la aclaración, ya te requerí información y sigo quedando con una laguna. Quizás voy a hacer una compulsa, voy a hacer algún otro procedimiento, Comisión Nacional Bancaria, lo que sea necesario. Entonces hay otra etapa más con otros 5 días más. Esta parte de la diligencia quizás no todos la teníamos tan fresca en el radar, pero es importante tenerla. No solo es la aclaración de aquí están mis diferencias, no, hay un requerimiento y puede también haber una diligencia. Incluso la diligencia puede venir directamente después de la aclaración. Y ya después de esto, 10 días después, en el caso de las diligencias, da la autoridad una resolución. Esta resolución, bueno, ya es definitiva, o te digo sí puedes seguir usando tus sellos digitales o simplemente te voy a decir están totalmente cancelados y no los puedes usar. Y aquí la resolución miscelánea lo que nos dice es, ok, hasta que tú no lo aclares en su totalidad, no vas a poder volver a sacar un certificado de sello digital. Ahora sí estamos en ese proceso en donde para poder continuar el proceso de aclaración voy a hacerlo sin poder tener mi certificado de sello digital. Con esto estamos hablando de
45, 50 días que te puede llevar un proceso de aclaración como estos. Claro, tomando los plazos más largos. Evidentemente, ahí es a donde entra la parte de control interno. Si tú lo tienes todo, bueno, no necesitas tomar 40 días para tu aclaración. Quizás en 1 o en 2 días tendrías que estarlo pudiendo presentar para poder continuar con el proceso. Y aquí no basta o no sobra decir que existen otros elementos con que te puedes acercar, ¿no? Desde el propio PRODECON, síndico, la propia autoridad, para poder tener una contestación adecuada a estos requerimientos, porque solo tienes un requerimiento. No, perfecto, imagínate, pareciera ser que, bueno, lo presento y ya solucioné la situación. Tenemos que ir previendo efectivamente los diferentes escenarios. Si te requiere la información y dentro de ese plazo te van a solicitar más información o te tienen que hacer te llevan a cabo una diligencia. Es importante prever todo eso, porque de pronto el contribuyente pues no conoce de esta situación y te dice, bueno, el problema ya lo tengo, ya sé, ya me regañaste, ya me dijiste que la regué, coloquialmente. Ahora dime, ¿en qué tiempo o cuándo voy a poder facturar, voy a poder emitir mis CFDIs? Bueno, pues ya vio todo el esquema que le estoy mostrando hasta esta fecha, tomando en cuenta todos los escenarios, por supuesto. Entonces, debemos de estar muy pendientes de que estos plazos son fijos, no podemos de alguna manera decir, oye, no se puede adelantar más, no, son establecidos, y que desafortunadamente te conducen a que cada día que pasa te sigue costando en el bolsillo, porque estás tomando decisiones adicionales para poder cumplir con tu operación. Así es. ¿Algún comentario adicional, mi buen Julio? Recapitular, controles internos, administrar tus procesos, ser preventivos es la clave para poder vivir tranquilo en una era digital en donde el fisco está en línea en todo el tiempo. Claro, entonces tenemos que cumplir con Lolita, es un comercial, ¿no?, que hace muchos años, algunos jóvenes que de pronto me comentan, oiga, ¿por qué le dicen Lolita? Pues son dolores de cabeza, ¿verdad? Yo siempre he dicho, nuestros amigos, las autoridades administrativas, pues son los accionistas incómodos del empresario, son los que llegan y ponen la mano para contribuir al gasto público. Es una obligación que tenemos todos los mexicanos, sí, de ahí el por qué tenemos que tener una cultura de pago, pero pagar lo justo siempre. Para ello hay que acercarse a los profesionales. Tenemos a nuestro amigo Julio, que también me gustaría que también en su momento, al final ahorita de la charla, dieras tu teléfono en donde te pueden localizar, porque no faltará quien de alguna manera te haga un llamado y te diga, oye Julio, tengo te vi en tal charla, tengo esta situación, ¿me puedes ayudar? Yo creo que es importante que también nuestros amigos sepan tu número de contacto. Claro que sí, te lo dejo. Mi número móvil es el 2224-268176 y a tus órdenes para atender cualquier situación. Gracias, Julio. Y de todos modos, saben muy bien que el Colegio de Contadores Públicos siempre en las publicidades aparece en los medios de contacto. Tenemos un teléfono fijo. Si de alguna manera no llegaron a identificar bien el número, pueden contactarnos. Nosotros tenemos relación aquí con nuestro amigo, no obstante, está dentro del gremio. Nos hemos reunido en algunas ocasiones y le agradezco mucho que nos haya permitido esta ocasión visitarnos. Él está generalmente en Puebla, anda viajando de pronto de aquí para allá. Tratamos hace más de un mes, esta charla. Fue algo que se planeó, no fue espontáneo, fue algo que se planeó y que me dio la oportunidad de tenerte aquí en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala. Pues amigo, agradecerte la participación, agradecerte que nos hayas permitido dar este espacio. Espero que no sea la última vez. Sabemos que tenemos esa amistad y que de alguna manera podemos tocar otro tema en las siguientes charlas. Tenemos en nuestro espacio, se llama Charla Tributaria, va enfocado a todo el aspecto tributario, pero también podemos estar en otro aspecto, en otro espacio. Tenemos espacio corporativo, tenemos en voz de las contadoras, tenemos también la voz de los estudiantes, que vamos en la siguiente semana, vamos a tener un espacio porque es importante que los jóvenes se manifiesten, pero que se manifiesten como debe de ser, no haciendo pintas. Luego a los jóvenes les digo, no vayan y se manifiesten de esa forma. Yo creo que es faltar al respeto a todos monumentos y demás. No, vamos a darles un espacio porque yo creo que es importante que desde ahorita se sientan identificados primero con nuestro colegio, segundo con la profesión propiamente. Para identificarse con el colegio pues tienen que amar su profesión, si no estarían equivocados, ¿no?, de carrera o algo así por el estilo. Pero bueno, muchas gracias Julio por la participación. Amigos, no se les olvide seguirnos en redes sociales, en este caso en Facebook Live, también en YouTube, a través de nuestro canal. Ahí saben, en cada uno de los flyers que aparecen,
en su momento vienen el nombre de cada uno de los contactos. Que estén bien, un gusto saludarlos y recuerden, todo lo manifestado aquí en nuestra charla es responsabilidad de quien lo emite, porque no se trata de ir a pelear con la autoridad ni mucho menos. Siempre he dicho que con la autoridad hay que acercarse, como lo dijo Julio muy acertadamente, hay que platicar con ellos, explicarles, se les tiene que explicar el por qué estás en una condición, y ellos como servidores públicos tienen la obligación de atendernos y darnos soluciones a nuestras necesidades. Que estén bien, un gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente charla. Adiós. Gracias, hasta luego.